En esta clase vamos a hablar de las enfermedades y condiciones perimplantares, pero principalmente enfocado en el diagnóstico, que ya lo vimos en la cápsula anterior, tratamiento y la derivación oportuna. Bueno, como ya lo vimos anteriormente, la nueva clasificación de las enfermedades y condiciones perimplantares del año 2017 considera a todas las condiciones alrededor de los implantes, algo que antes no hacía, y por lo tanto tenemos cuatro condiciones: la salud perimplantar, la mucositis perimplantar, la perimplantitis y las deficiencias de tejidos duros y blandos alrededor de los implantes, que son todas estas condiciones que están aquí abajo. Como generalidades, lo que podemos decir es que los implantes es una modalidad de tratamiento utilizada para reemplazar dientes perdidos o dientes ausentes, que tiene una alta tasa de sobrevida en el largo plazo. De aquí viene este número que se repite bastante, de 95% de éxito. Pero sin embargo el éxito a largo plazo no es tan alto como su sobrevida. Es decir, muchos implantes sobreviven, es decir, se mantienen no integrados por mucho tiempo, pero empiezan a tener dificultades mecánicas o en algunos casos biológicas. Las complicaciones biológicas son inducidas por la acumulación de biofilm bacteriano, es decir, al igual que en el caso de la periodontitis y la gingivitis, a los tejidos alrededor de los implantes también sufren complicaciones biológicas inducidas por la acumulación de biofilm. Bueno, aquí hay un poco un flyer publicitario respecto a los implantes dentales. A mí me gusta mostrar esto porque aquí hay varias cosas de las que nosotros como profesionales somos responsables. Es decir, nosotros hemos durante mucho tiempo eh, entregado esta idea, que es muchas veces falsa, de que los implantes dentales son la mejor solución a largo plazo, que tiene una tasa de éxito sobre el 95%. Y como les decía, esa tasa de éxito no es tal, es una tasa de sobrevida, que los implantes dentales reemplazan las raíces dentarias, y eso tampoco es cierto. Los dispositivos, eh, los implantes dentarios, no tienen las mismas características ni físicas ni mecánicas de las raíces dentarias, que tienen una apariencia similar a los tejidos vivos. Eso tampoco es cierto, a pesar de que se pueden tener grandes resultados estéticos con los implantes, no son exactamente iguales a los dientes. Y por último, que el titanio se fusiona al hueso, y esto tampoco es cierto. El titanio está en una constante relación, un equilibrio dinámico con el hueso, pero en ningún caso se fusiona al hueso. Aquí tenemos, bueno, las tres condiciones más importantes: la salud, mucositis y perimplantitis. No nos vamos a detener mucho en esto. Lo que podemos decir es que los tejidos perimplantares son distintos a los tejidos periodontales. Los tejidos perimplantares carecen de cemento, carecen de ligamento periodontal. El epitelio perimplantario es mucho más largo, no existe inserción conectiva, no hay fibras que se inserten a la superficie del implante, y hay una menor vascularización entre la cresta ósea y el epitelio de unión, principalmente por la falta de tejido periodontal, de ligamento periodontal. Aquí podemos ver las diferencias entre las características clínicas de los tejidos perimplantares y los tejidos periodontales. A la izquierda vemos un implante de titanio, y ustedes pueden observar cómo la dirección de las fibras es paralela al eje mayor del implante, es decir, no hay fibras que se inserten perpendicularmente a la superficie del implante. En general las fibras son más desorganizadas y el epitelio de unión es bastante más largo, y no existe una inserción conectiva en la parte apical del epitelio de unión, a diferencia del diente natural, en que tenemos un epitelio de unión que en general se une al cemento o a la interfase cemento-esmalte del diente, pero inmediatamente por debajo de eso, apical a eso, hay una inserción conectiva de fibras que se unen perpendicularmente a la superficie de la raíz dentaria, y esto da un freno apical a la migración del epitelio. Por lo tanto, es mucho más estable. Bueno, la perimplantitis es una condición patológica que ocurre en el tejido que rodea los implantes dentales, y está caracterizada por la inflamación de la mucosa, pero lo más importante es la pérdida progresiva del hueso de soporte. Y existe una revisión sistemática relativamente reciente, del año 2013, que demostró que el 18% de los pacientes, que es un número bastante alto, sufre de perimplantitis, y que el 9,6% de los implantes sufren de perimplantitis. Es decir, es una condición bastante común, afecta casi al 20% de los pacientes,
y casi al 10% de los implantes. Eso quiere decir que las periimplantitis tienden a acumularse en un grupo pequeño de pacientes. Bueno, estas son fotografías clínicas de periimplantitis para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. En general, la periimplantitis se observa como una lesión ósea circunferencial alrededor del implante, de tipo cavernosa, en que todo el hueso que está alrededor del cuello del implante y del cuerpo del implante empieza a ser reabsorbido de manera inflamatoria. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica de las características diferenciales de los tejidos periimplantares, un poco lo que les mostraba en el esquema anterior. Podemos ver en este caso en los tejidos periodontales cómo tenemos estas fibras que se insertan de manera perpendicular a la parte apical, a la porción apical del epitelio. Y la diferencia que tiene esto en un corte histológico con los tejidos periimplantares, en que se ven estas fibras que rodean el implante de forma circunferencial o paralela al eje mayor del implante y que son mucho más desorganizadas, en general son haces de fibra más delgados. Además, existen características diferenciales desde el punto de vista del examen clínico. Cuando nosotros sondeamos los tejidos alrededor de un implante, en general nosotros perforamos el epitelio de unión con nuestra sonda y debido a que no existe este freno apical que entrega la inserción conectiva, nosotros podemos llegar con la sonda hasta el margen óseo, hasta el hueso marginal. En cambio, cuando nosotros sondeamos un diente, la mayoría de las veces nosotros tenemos un freno apical que está dado por la inserción conectiva que está subyacente al epitelio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al sondear los implantes. En general, especialmente cuando los tejidos están inflamados, puede ser doloroso, por lo tanto, a veces es necesario colocar anestesia y se debe hacer con una fuerza bastante controlada. Bueno, la estabilidad de largo plazo de la integración, que es el tema principal de esta clase, requiere que los tejidos alrededor del implante se mantengan estables, tanto el tejido blando como el hueso. Existe una convención en la que nosotros aceptamos como normal una pérdida ósea vertical de 2 milímetros el primer año post instalación del implante, lo que se conoce como la remodelación ósea postquirúrgica. Y posteriormente nosotros aceptamos una pérdida de 0,2 milímetros al año, es decir, 1 milímetro cada 5 años. Esto es considerado normal. Y aparentemente el diseño del cuello del implante, el diseño de la conexión del implante, es decir, el tipo de plataforma, el tipo de conexión, parece determinar la estabilidad del tejido en el largo plazo. Bueno, ¿cómo evaluamos clínicamente el estado de los implantes? Para poder determinar si un implante está en alguna de estas tres condiciones, que es lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer como dentistas. Entonces, en primer lugar, la salud periimplantar. Bueno, la salud periimplantar se caracteriza por tener una ausencia de signos clínicos inflamatorios visibles, es decir, la encía se ve de un color normal, que sería rosa coral pálido, la encía tiene una consistencia firme, la posición de la encía está conservada y no hay sangrado al sondaje. Aquí es súper importante el tema del sangrado porque como yo les mostré anteriormente, los tejidos periimplantares son diferentes a los tejidos periodontales. Por lo tanto, si yo hago un sondaje con demasiada presión, incluso en tejidos sanos voy a tener sangrado. Entonces es súper importante ser capaces de diferenciar el sangrado de tejido inflamado del sangrado que yo genero por trauma. En general, si yo exagero la fuerza de sondaje, lo que voy a obtener es un punto de sangre que va a estar justo en el lugar donde yo inserté la sonda, diferente a colocar mi sonda y que alrededor de todo el margen, circunferencialmente alrededor del implante, tenga sangrado. Entonces hay que ser capaz de diferenciar ambas cosas. La mucosa periimplantar cuando está en salud, forma un sello estrecho alrededor del componente transmucoso del implante. Este componente transmucoso del implante en general, en un implante que ya está rehabilitado, es un pilar protésico sobre el que está sostenida la corona definitiva o la prótesis fija definitiva, o en el caso de un implante que aún no haya sido rehabilitado, es un pilar de cicatrización. Y este sello alrededor del implante, como les decía, ofrece menor resistencia al sondaje que la encía de los dientes. Por lo tanto, es muy importante recordar eso. Y por lo tanto,
al evaluar el sangrado, nosotros tenemos que ser capaces de discriminar entre un sangrado producido por un sondaje hecho con demasiada presión que un sondaje asociado a inflamación. Entonces, la presión tiene que ser de 0,25 Nm, es decir, una presión bastante leve, más leve con la que nosotros hacemos el sondaje normal. Hay una gran dificultad clínica al sondear los implantes. Muchas veces los implantes están ubicados muy profundos en relación al margen gingival. A veces los perfiles de emergencia de las prótesis fijas tienen ángulos bastante importantes y por lo tanto la ubicación del implante y la restauración determinan muchas veces que yo no pueda sondear de buena forma. Y todo esto yo tengo que ser capaz de evaluarlo en el momento en que estoy haciendo mi sondaje. Entonces, cuando hay salud periimplantar, lo que yo tengo es ausencia de signos clínicos inflamatorios, como se observa en esta fotografía, es decir, la encía se ve normal. Es normal que al retirar la corona, los tejidos alrededor del implante se mantengan un poco inflamados. Y respecto a la profundidad del sondaje, la verdad no existe un número, como si existe en tejidos periodontales, que esté asociado con salud. Los tejidos periimplantares en general tienen profundidades al sondaje aumentadas que tienen que ver un poco con la posición en la que los implantes son colocados. Especialmente en el sector anterior, los implantes tienden a ser colocados 4 o a veces 5 milímetros bajo el margen gingival. Por lo tanto, no es extraño obtener profundidad al sondaje de 5, 6, incluso 7 milímetros, incluso cuando tenemos tejidos periimplantares sanos. Súper importante, característica radiográfica, no debe haber evidencia de pérdida ósea más allá del remodelado óseo. Y es prerequisito para la evaluación una imagen inicial con la rehabilitación. Por lo tanto, nosotros tenemos, si el paciente es nuestro, tenemos que tener la imagen guardada. Si el paciente no es nuestro y viene de otro lugar, es importante pedirle la radiografía de control cuando fue instalada la rehabilitación, de manera que nosotros podamos ver si estamos dentro de los parámetros considerados como salud. Y les recuerdo que la pérdida mayor de 2 milímetros durante o después del primer año en función se considera patológica. 2 milímetros es el límite y luego 1 milímetro cada 5 años. Entonces, para no olvidar, el paciente en este caso tiene buena higiene oral, no tiene signos clínicos inflamatorios, no hay sangrado al sondaje y o supuración, la profundidad del sondaje no tiene cambios respecto a la basal. Si es que nosotros lo evaluamos al paciente, tenemos el dato de la profundidad del sondaje basal cuando fue instalada la rehabilitación, no hay cambios, y la pérdida ósea posterior a la cicatrización no es mayor a 2 milímetros. Eso es implantar. Entonces, no hay diferencias visuales cuando estamos en salud entre el periodonto y los tejidos periimplantares. Es decir, cuando nosotros miramos los tejidos vecinos, no podemos ver grandes diferencias en términos de color, de textura, de forma, de tamaño. La papila en los sitios interproximales del implante tiende siempre a ser más corta que la papila entre dientes naturales, por lo tanto eso es normal, y la mayoría de las veces existe una mayor profundidad del sondaje en sitios periimplantares. Lo que les decía antes, que está influenciado de forma muy importante por la posición del implante. Esa papila periimplantaria, por ejemplo, es más corta que la vecina, pero de todas maneras este tejido está en salud. Bueno, ahora yendo al segundo caso, al caso de mucositis periimplantar, que sería el equivalente a la gingivitis en los tejidos periimplantares. ¿Cómo se define? Se define como una lesión inflamatoria de los tejidos blandos que rodean al implante, pero, y esto es muy importante, esto ocurre en ausencia de pérdida de hueso de soporte. Aquí podemos ver las características clínicas de una mucositis periimplantar. A diferencia del caso anterior, ustedes pueden ver que se observa un enrojecimiento de la mucosa periimplantar, enrojecimiento de todos los tejidos alrededor e incluso algunas zonas donde la mucosa se observa ulcerada. Entonces tenemos características clínicas inflamatorias, como están marcados aquí con los asteriscos. El sangrado del sondaje es la principal característica clínica de la mucositis periimplantar, pero es posible observar un incremento en la profundidad del sondaje producto de la inflamación
y esta inflamación que genera una menor resistencia de los tejidos al sondaje. Por eso es importante tener el dato de la profundidad basal una vez que fue instalada la rehabilitación. Y como les decía, es súper importante ser capaz de discriminar un sangrado que tiene que ver con inflamación de un sangrado puntual, puntiforme, que se produce en tejidos sanos cuando yo hago una presión exagerada al sondear. Y esto es lo que yo les mostraba de cómo la sonda tiende a llegar más profundo en los tejidos periimplantares. Las características radiográficas, idealmente tengo que tener una radiografía basal con el implante rehabilitado, pero no debe haber pérdida ósea radiográfica más allá de la fisiológica, es decir, 2 milímetros durante el primer año y 1 milímetro cada 5 años. Y para no olvidar, hay signos clínicos inflamatorios, puede haber dolor en la mucositis, en general no hay buena higiene oral, o a veces puede haber buena higiene oral, pero en el sitio por algún motivo es difícil hacer la higiene. Hay sangrado al sondaje, puede haber supuración. Los implantes tienden a supurar bastante más que los dientes naturales, por lo tanto es un hallazgo bastante común la supuración. La profundidad del sondaje es mayor a la inicial, es decir, si nosotros tenemos el dato de la profundidad inicial, en general va a ser mayor, pero no tenemos una pérdida ósea posterior a la cicatrización mayor de 2 milímetros. Y eso sería mucositis periimplantar. No olvidar, hay evidencia que la mucositis periimplantar puede resolverse. Esta mejoría puede tardar más de 3 semanas una vez que se ha controlado el biofilm, es decir, los tejidos periimplantares en general demoran más que los tejidos periodontales en recuperar su estado de salud. Recordemos que la gingivitis, una vez reimplantadas las medidas de higiene, tiende a resolverse en 3 semanas o menos. La mucositis periimplantar puede demorar más, puede demorar un mes, 6 semanas o a veces incluso más. De ser posible, se debe retirar la prótesis fija para permitir un correcto acceso a los tejidos, un correcto acceso al examen y al tratamiento. La plataforma del implante debe ser protegida con un pilar de cicatrización. Esto es muy importante. Cuando yo retiro la restauración, la plataforma al retirar la prótesis fija, idealmente cada vez que nosotros podamos tenemos que hacer prótesis fijas atornilladas al implante, es decir, que se puedan retirar. Al retirar la prótesis fija queda expuesta la plataforma del implante y esa debe ser protegida. Y para eso es importante tener disponible, antes de retirarla, un pilar de cicatrización, que es un aditamento protésico, que tiene que ser compatible con el sistema de implantes, por lo tanto tenemos que saber qué implante es el que estamos utilizando, y esto se atornilla a la plataforma, protege la plataforma y mantiene la forma y el perfil de emergencia de los tejidos. Si nosotros sacamos la prótesis fija, los tejidos gingivales tienden a colapsar sobre la plataforma del implante y después va a ser muy difícil recolocar la prótesis fija, así que es muy importante tener un pilar de cicatrización. La instrumentación, si es que nosotros vamos a instrumentar la zona para limpiar, debe realizarse con instrumentos especiales. Hay instrumentos plásticos e instrumentos de titanio. No podemos utilizar los mismos instrumentos de acero que utilizamos para realizar terapia periodontal en los dientes. Si no tenemos estos instrumentos, la irrigación con clorhexidina es una alternativa a la instrumentación siempre que no haya acumulación de depósitos. Una vez que nosotros retiramos la prótesis fija, es importante revisar si alrededor del implante no hay partículas de cemento. Muchas veces el cemento que puede quedar luego de la cementación de la prótesis fija a su pilar protésico puede ser una causa de mucositis. Fumar, la mala higiene y el tratamiento con radioterapia pueden modificar esta condición, es decir, los pacientes que fuman, los pacientes que tienen mala higiene, y aquí yo agregaría los pacientes diabéticos, pueden tener exacerbadas sus respuestas inflamatorias alrededor de los implantes. Y finalmente, la periimplantitis es una condición patológica que ocurre en los tejidos que rodean a los implantes. Está, igual que la mucositis, caracterizada por inflamación del tejido conectivo y por una pérdida progresiva del soporte óseo. Ahora sí, tenemos pérdida de hueso más allá de 2 milímetros durante el primer año o más de 0,2 milímetros por año después. En estudio, esta pérdida de soporte varía entre 0,5 milímetros a 5 milímetros por año, es decir, es muy variable la tasa de pérdida de hueso. En la actualidad no hay ningún modelo predecible para la progresión de esta enfermedad, es decir, en algunos pacientes progresa muy rápido
En otros pacientes progresa muchísimo más lento. Y bien importante, puede aparecer dentro del primer año en función. Por lo tanto, la periimplantitis puede aparecer a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 meses. Ya no es necesario que la periimplantitis aparezca solo después del primer año. ¿Ya? Entonces puede ser que yo coloque un implante y antes de un año tengo una pérdida de 4 o 5 milímetros y eso es periimplantitis. Por lo tanto hay que monitorear de forma temprana. Los implantes, especialmente una vez instalados, deben ser monitoreados tanto clínica como radiográficamente. Generalidades de la periimplantitis. La periimplantitis puede ocurrir, como les decía, tempranamente en un patrón acelerado y no necesariamente lineal, es decir, puede tener un periodo de exacerbación muy rápido y luego mantenerse sin grandes modificaciones por un tiempo. Y habitualmente el patrón del defecto óseo es circunferencial, es decir, se parece a esto que está aquí. Muchas veces esto está cubierto por tejido de aspecto relativamente sano, por lo tanto, a no dejarse engañar por simplemente por el color del tejido o el aspecto de salud del tejido, es importante sondear los implantes. Lo que vemos clínicamente es enrojecimiento, edema, por lo tanto aumento de volumen, sangrado al sondaje, muchas veces supuración y aumento de la profundidad del sondaje respecto a la basal, o puede haber una recesión de la mucosa producto de la pérdida ósea. Esto no ocurre siempre. Muchas veces nosotros tenemos grandes pérdidas óseas que están disimuladas por una mantención del nivel de la mucosa, así que tampoco hay que dejarse engañar. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso como lo que yo les estoy diciendo. No hay una gran pérdida de altura de la mucosa, aunque claramente podemos ver supuración, pero la mucosa tiene un aspecto relativamente normal, es decir, no se ve enrojecida de manera muy importante, aunque sí se ve un cambio de coloración, pero por lo menos desde el punto de vista de la posición se ve relativamente bien. Cuando nosotros miramos la radiografía, tenemos signos radiográficos de destrucción ósea alrededor del implante. Por lo tanto, tenemos esta evidencia radiográfica de pérdida ósea. Y hay una pérdida de nivel óseo de más de 3 milímetros, sangrado al sondaje y una profundidad del sondaje de 6 milímetros, en este caso. Por lo tanto, súper importante tener una radiografía basal con el implante rehabilitado. Ya esa radiografía nos va a permitir hacer comparaciones longitudinales en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos implantes, tenemos que tomarla siempre. Si el paciente viene a vernos, tenemos que pedirle esa radiografía y en general la mayoría de la gente que hace implantes toma esa radiografía. La pérdida ósea radiográfica al año seguida de la rehabilitación protésica, es decir, nosotros tenemos que ver la pérdida ósea una vez que se instala la rehabilitación. Si no hay radiografía basal, la evidencia radiográfica de un nivel óseo de más de 3 milímetros representaría una periodontitis asociada a un aumento de la profundidad del sondaje basal. Entonces nosotros tenemos que suponer cuál era la posición de los tejidos, del tejido óseo, y si nosotros tenemos una pérdida de 3 milímetros de esa posición respecto a la ubicación de la plataforma, en un implante que queda yuxta óseo, entonces podríamos, asociado con aumento de la profundidad del sondaje, asociado con signos clínicos inflamatorios, diagnosticarlo como periimplantitis. Por lo tanto, hay que evaluar signos clínicos inflamatorios, dolor, en general sí, bueno en general no, o por lo menos en el sitio no. ¿Ya? El paciente puede tener buen oral en general, pero por algún factor local, incluso relacionado con el diseño de la rehabilitación, no tiene buena en general en esa zona específica. Tiene un sangrado profuso al sondaje o supuración, hay un aumento en la profundidad del sondaje basal, un aumento en la profundidad del sondaje en general mayor a 6 milímetros, y también hay una pérdida ósea radiográfica posterior a la cicatrización de 3 milímetros o más. Y eso es periimplantitis. El tratamiento de la periimplantitis siempre es quirúrgico y debe ser realizado por un periodoncista. ¿Ya? Entonces, súper importante que si nosotros nos enfrentamos a una periimplantitis, el paciente debe ser derivado porque no existe el tratamiento no quirúrgico para la periimplantitis. Entonces, este paciente requiere un abordaje quirúrgico hecho por un especialista. Lamentablemente, ninguna modalidad terapéutica ha demostrado resultados predecibles en el largo plazo. Eso quiere decir que la mayoría de los casos de periimplantitis recidivan o continúan en progresión. No hay
en este momento alternativas predecibles para el tratamiento de la periimplantitis, aunque hay algunas modalidades que han demostrado mejores resultados. La desinfección de la superficie del implante, y esto se puede hacer con distintas metodologías, se puede hacer utilizando tetraciclina, clorexidina, ácidos débiles, láser, ultrasonido, distintas alternativas. Esto junto con la eliminación mecánica del tejido de granulación y posterior corrección de los defectos tanto en tejidos duros y blandos mediante injerto, es decir, regeneración ósea guiada utilizando sustitutos óseos, más la utilización de injertos, la mayoría de las veces de tejido conectivo, parecen ser la alternativa más predecible de tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico y es complejo, requiere varias maniobras. Y esto parece ser lo que funciona mejor. Aquí les traje finalmente un caso solo como un ejemplo. Este es un paciente que tiene dos implantes interforaminales, eso quiere decir entre los agujeros mentonianos. Esos implantes, sobre ellos se coloca un atache de bola, un dispositivo protésico que permite retener una prótesis completa mucosuportada implanto retenida, y el paciente presentaba un defecto óseo y un defecto en tejidos blandos en uno de los implantes. Por lo tanto, lo que se hace es, se levanta un colgajo en la zona, se elimina todo el tejido de granulación, se accede al defecto óseo, se descontamina la superficie del implante, en este caso utilizando un gel de clorexidina, se lava la zona, luego de una zona de ardor en el paladar del paciente se toma un injerto de tejido conectivo, en este caso un injerto libre con ribete epitelial. Ese injerto se asegura en la zona y luego se sutura, y esto permite la detención de la progresión de la enfermedad y generar una circunferencia de densidad adherida alrededor del implante que favorece la estabilidad en el largo plazo. Entonces este es un ejemplo de una, una aproximación terapéutica para tratar la periimplantitis. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya quedado todo claro. Cualquier duda la podemos responder en el foro. Muchas gracias.